aclarar algo, fe de ratas, como decimos. No soy autora de diferentes publicaciones estadísticas, pero sí acompaño a los estudiantes de gerencia en sistemas de información en salud en temas de prácticas académicas de algunos trabajos de grado. Entonces, hoy tengo el honor de presentarles esta información, un encargo muy importante, así me lo dijeron, que me hizo la doctora Nora Adriana y el profesor Alfonso de la Facultad Nacional de Salud Pública, y bueno, a la doctora Liz, muchas gracias por promovernos en este espacio. Esta es la agenda que quiero mostrarles. En definitiva es que vamos como memorizando toda la información que hemos venido hablando hoy. Creo que todos los que están acá son expertos en diferentes temas, pero entonces vamos como sacando conclusiones. Vamos a hablar del fortalecimiento de la calidad de la información en salud, el valor de los diagnósticos médicos y su codificación, el pregrado en gerencia de sistemas de información en salud y de las capacidades que tienen estas personas de gerentes. Entonces, este título me parece muy importante. Dice: prioricemos el fortalecimiento de la calidad de la información registrada en los documentos clínicos, precisamente porque esa es nuestra fuente de información y porque se han visto muchas novedades hoy en día con la historia clínica electrónica y vamos a ir abordando ese tema. Entonces es importante que hablemos un poco más de la historia, ¿cierto? Que acá dice que con el nacimiento de la historia clínica nace el documento elemental de la experiencia médica y representa el documento fundamental del saber médico. Entonces ustedes sabrán pues que desde la época de los papiros incluso se empezaron a ver las primeras manifestaciones de que el ser humano quería mostrar cómo hacía ciencia médica. Entonces, por eso más de 25 siglos atrás hemos pasado del papiro al formato de la historia clínica electrónica. Entonces, la historia clínica, por más que pase el tiempo, seguirá cobrando la vida que tiene el concepto de esto. Entonces, yo quisiera que cada uno pensara, y si por mí fuera les preguntara, pero se me acaba el espacio, pero piensen en esto que les pregunto. ¿Será la calidad de diligenciamiento de las notas de la historia clínica electrónica, las notas que escriben los médicos y el personal asistencial, mejor que las notas de papel? No piensen como en que todas las ventajas que trae la historia clínica electrónica, no, sino en la información que se registra. Ya hay personas que me están diciendo que no. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos acá una persona muy influyente, el profesor Karl Popper. Esa persona nos hablaba de la actitud crítica en medicina, la necesidad de una nueva ética. Y él nos decía que los errores, y sobre todo en el sector salud, pueden acechar, pero que es muy importante y que es una responsabilidad de los profesionales en salud buscar esos errores, analizarlos, cuantificarlos y establecer, como decimos hoy en día, cuáles son las acciones correctivas, cuáles son las acciones de mejora y qué podemos hacer para avanzar en este tema. Bueno, en una investigación que realizamos, de las poquitas, como les decía, es un estudio cualitativo, está en la revista de la Facultad Nacional de Salud Pública, y fue pues un poco difícil hacerlo porque también somos muy cuantitativos y nos quisimos embarcar en este tema tan importante precisamente para poder conocer cuál es la calidad de la información en el sector salud. Entonces le preguntamos a 15 médicos internistas del Hospital Pablo Tobón Uribe y de esos médicos ellos hicieron esa autoevaluación a raíz de muchas historias clínicas que traen los pacientes de otras instituciones de salud y también desde su conocimiento y de las prácticas que tienen de trabajar en el hospital y en otros hospitales, y ellos nos decían que es que la historia clínica es arte y estética, pero hacer una historia clínica también es complejo, que para hacer una historia clínica se necesita comunicación, se necesita confianza, se necesita datos valiosos, se necesita ética, se necesita formación, se necesita medicina de alto valor, porque también muchos pacientes traen información de otras partes y es subestimada y no se tiene en cuenta. Entonces, por ese lado, por el lado de los CRE, nos vamos dando cuenta cómo se pueden contener los costos hospitalarios
y cómo podemos hacer uso de una mejor información. Entonces, desde la perspectiva de Karl Popper y extrayéndolo a este contexto, nos encontramos muchos documentos en la web que nos dicen que copiar y pegar textos en la historia clínica supone un peligro para el paciente. Incluso hay estudios, por ejemplo, un estudio de epilepsia, donde decía que se copiaba y se pegaba la información y no se daban cuenta de la verdadera evolución del paciente, y que eso solo para información verdadera. Entonces, en ese contexto, copiar y pegar notas clínicas puede interferir también en la comunicación entre los miembros del equipo de salud y poner en riesgo la seguridad y atención del paciente y causar errores médicos. Asimismo, tenemos que hablar de la legibilidad de la historia clínica. ¿Será que una historia clínica electrónica es legible cuando esta información trae una cantidad de siglas, acrósticos? Personalmente tengo mi primera experiencia cuando codifiqué una historia clínica. Era una historia clínica, por supuesto, en papel, hace 20 añitos, y esa historia en la hoja de ingreso y egreso no tenía un solo diagnóstico, y era una historia, un tomo muy grande, y decía IRA. Yo no entendía como muy bien porque apenas me estaba iniciando como en este mundo, y yo le pregunté al médico que hacía la epicrisis, y yo, doctor, ¿es que alguna persona la pueden hospitalizar tanto tiempo por un ataque de IRA? Pues yo no entendía. Y entonces me dice, no, oiga, miremos. Entonces empezamos a leer, y ahí fue cuando me di cuenta pues, que era una insuficiencia renal aguda, pero que una IRA también puede ser una infección respiratoria aguda o una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces es muy importante en ese contexto. Ahora, para hablar un poco más de lo que nos decía la doctora, el valor de los diagnósticos médicos y su codificación guarda información fundamental e invaluable que contribuye al mejoramiento de la salud de los pacientes y la comunidad. Entonces, acá definitivamente tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que hablar de este tema, porque como vemos es la piedra angular de lo que hemos venido hablando hoy y de la problemática que tenemos en Colombia. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de codificaciones a través de la historia, y ustedes que son más expertos pues nos dirán que hay muchas más, aparte de eso, que incluso ya aquí estamos hablando también de la CIE 11, ya en Colombia en el año 2021, con el ministro anterior, hicimos un estudio muy valioso, una prueba piloto guiada por el Ministerio de Salud sobre la adopción de la CIE 11. Y incluso hasta nos certificamos en el tema, un ejercicio pues bastante arduo, pero demasiado interesante, porque esto nos cambia el fondo y la forma de codificar. A ver, ¿cuántas personas acá se saben el código de la hipertensión arterial? Alcen la mano, por favor. Yo, casi todos. Les tengo malas noticias. Cambió totalmente, ni siquiera todos lo recuerdo, pero cambia totalmente. Entonces, pero sí nos va a resolver muchos problemas, de verdad, porque hoy en día el Ministerio de Salud desde hace ya varios años ha hecho un esfuerzo por tener la codificación, por ejemplo, de las enfermedades huérfanas. Tenemos un catálogo de 2.500 enfermedades, pero resulta y sucede de que en esta CIE se soluciona parte del problema, intentamos codificarlas, pero no todas. Bueno, entonces también yo quiero robarme un momento para que hablemos de la definición del diagnóstico principal, y seguramente ahorita cuando salgamos al break vamos a discernir sobre el tema, porque es que hay muchas confusiones. Díganme, en un hospital como el Hospital Pablo Tobón Uribe, que maneja pacientes de alta complejidad, durante la pandemia los pacientes que se recibieron con COVID tenían un promedio muy estandarizado de 15 diagnósticos, y los pacientes que fallecen hasta de 20 diagnósticos, porque tienen comprometidos diferentes sistemas y órganos del cuerpo. ¿Cómo poner de acuerdo a todos los médicos interconsultantes y a todas las personas que interfieren en el acto médico? Hay que sacar una definición. Entonces es la presión por la cual consultó el paciente y puede establecerse al principio, durante o al final de la atención en salud. No debe confundirse con un signo o síntoma que generalmente nos pasa en Colombia. Se queda el dolor abdominal cuando el paciente realmente que tenía, lo que decían ahora, una colecistitis, una colelitiasis, un cáncer, pero el dolor abdominal solo era un signo de esa enfermedad.
Y cuando un paciente ingresa con 2 o más diagnósticos, se debe seleccionar el diagnóstico que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Cuando las complicaciones surgen durante la hospitalización, pues ahí es donde hacemos la marcación POA y son diagnósticos secundarios sumamente importantes. Pero ahora sí, hablemos de este tema tan valioso con el cual me identifico. Es el pregrado de la Universidad de Antioquia de Gerencia en Sistemas de Información y Salud, propiamente de la Facultad Nacional de Salud Pública, que es una institución que se ha dedicado precisamente a cubrir algunas falencias en el sector salud y también a fortalecer muchos programas del ámbito. Que no nos falten las fotos de muchos tesis, de muchos profesores, y también les debo decir, es una carrera profesional de 10 semestres, es un programa acreditado por el Ministerio de Educación. En esto no se enseña solamente toda la parte de los sistemas de información, de la salud pública, sino que también se enseña a las personas desde el ser, desde el pensamiento reflexivo, desde el pensamiento crítico. Y precisamente los profesionales en gerencia en sistemas de información y salud tienen la habilidad de ordenar todas esas bases de datos, como las que hablaba ahora la persona que nos acompaña de España, y ordenarlas, cuantificarlas, validarlas, hacer interpretaciones de esa información, no solo en la calidad de los datos, sino también extrayendo información para los perfiles epidemiológicos. Asimismo puede describir situaciones, variaciones, tendencias, porque ciertas enfermedades, o lo que nos decían, porque tan elevadas las estancias hospitalarias, si hay una norma, que puede ser la norma internacional de Chile, de España, de Argentina, o la que ya vamos a tener en Colombia en buena hora, entonces vamos a poder decir, está desfasado, no está desfasado, y ahí es donde también viene la parte que tenemos que trabajar en la contención de los costos hospitalarios. Asimismo, entonces podemos mantener informada toda la institución, no solo con reportes indicadores, sino también con unos grupos focales. En el Pablo Tobón Uribe nos reunimos mensualmente, analizamos toda la información de los GFDs y en ese sentido, entonces, los directivos del hospital establecen estrategias en las que ellos dirán, vamos a ver cómo mejoramos la parte de las estancias, cómo vemos para mejorar todos esos otros indicadores de reingresos y cómo mejoramos las finanzas del hospital. Incluso el director saliente me decía, mire, es que el sistema de información, el corazón del hospital ha sido la información de los grupos relacionados con el diagnóstico. Entonces, los GESIS, que somos personas alegres, trabajadoras, que tratamos de tener un enfoque muy sistémico, porque eso es el legado que nos dan nuestros profesores, tenga un enfoque crítico, sistémico, y trabajemos, por ejemplo, estos que ven acá a la derecha, son los GESIS del Pablo Tobón, pero ahí están todos. Trabajamos, como les dije ahora, todos estos desde el programa académico profesional, los sistemas de información, las ciencias sociales humanas. Vemos como 7 tipos de estadísticas, desde la estadística descriptiva hasta la estadística predictiva, la salud pública, la administración, las selectivas, que también tenemos tópicos especiales, minería de datos, Big Data. En total son 178 créditos. Bueno, acá hay algunas investigaciones que también han adelantado los GESIS. Esas investigaciones están enfocadas en diferentes campos, desde la parte de epidemiología hasta la parte de analítica, de Big Data y de la creación de aplicaciones. Básicamente, entonces, también entre los currículos que se manejan está contemplado hacer una práctica académica que dura un semestre. Cada estudiante debe ir a un hospital, preferiblemente de cualquier parte de Colombia. A veces pues, puede ser que se quede más en Medellín por la facilidad, pero sí hemos tenido estudiantes que han viajado a diferentes partes de Colombia y que han intervenido procesos del sistema de información. En este momento los estudiantes también hacen prácticas relacionadas con la notificación y todo lo que tenemos que notificar a los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social, como son las cuentas de alto costo, las diferentes resoluciones de artritis, hemofilia, pero nos centramos también en todo el tema de la gerencia en los sistemas de información. Entonces, hay 2 materias muy importantes que son de la profesora Nora Reana y el profesor Alfonso Elí,
que se llama Información y Salud 1, Información y Salud 2. Precisamente en Información y Salud 1 se da todo lo que tiene que ver con la codificación diagnóstica. Entonces allá se tratan todo lo que tiene que ver desde la terminología médica, los sufijos, los prefijos. Adicionalmente, pues se enfrentan a todo el proceso de codificación, donde se les enseña que es muy diferente codificar una fractura de fémur traumática a una fractura de fémur patológica o por una osteomielitis. Y así se precisan, son 64 horas que se dedican en esta materia. En Información y Salud 2 pues, también sacamos indicadores del proceso de la codificación diagnóstica, todo lo que tiene que ver estadísticas vitales, y también hay otros cursos en los que ya se les enseña a hacer toda la parte de la gerencia de la información y la transmisión del conocimiento, que no seamos personas que estemos conectadas todo el tiempo, sino que más bien interactuemos con el personal asistencial y administrativo en aras de fortalecer la calidad de la información en salud. Entonces, por eso la utilización de los sistemas y la tecnología de información es algo que se integra plenamente para identificar procesos esenciales de salud, enfermedad, características y representaciones. También se hace todo en función de la información y el conocimiento para fortalecer la toma de decisiones que se hacen en cada institución de salud para consolidar planes y estrategias y proyectos que sean sostenibles mediante referentes éticos, sociales, políticos y económicos. Acá esta frase de nuestro precursor, pues que fue el maestro y el doctor Héctor Abad, él fue uno de los fundadores de la Facultad Nacional de Salud Pública, y él dice: el mero conocimiento no es sabiduría, la sabiduría sola tampoco basta, son necesarios el conocimiento, la sabiduría y la bondad para enseñar a otros hombres. Entonces, muchas gracias.